Más de 12 millones de personas del Cuerno de África carecen de alimento, agua y asistencia sanitaria. Los indígenas solo queremos vivir bien, no mejor. Vivir mejor es explotar, es saquear, es robar. Que un nuevo desastre natural afecta a nuestro planeta, se oyen distintas voces afirmando que el hombre metió su mano en este golpe climático. En estos momentos vivimos una temporal calma porque se vive lo que se llama el ojo del huracán. No se puede engañar a una persona educada y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso y también con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás. La Madre Tierra, origen de la vida y hogar cultural del ser humano, presenta El Agro. El Agro es un espacio de noticias y de reencuentro con los que producen y hacen del campo el presente y futuro para la humanidad. Desde la sede de los sentimientos de la nación en México para el mundo, las noticias del agro. Iniciamos. Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Me da un gran gusto estar de nuevo con ustedes en este día, martes 21 de junio del año 2016. Tenemos mucha información, vamos a recorrer todos los sectores del mundo, el país y obviamente el estado de Guerrero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sede del primer Congreso de Anáhuac, aquí en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, en la República de México. Estamos transmitiendo también por radio e internet, www.elagro.com.mx. Tenemos 3 líneas telefónicas, el 01747-139-6643 y el 01747-139-6648. Además, un número de celular, 7471-3039-92. Bueno, pues tenemos información de primera mano para ustedes. Nuestros reporteros, corresponsales y enviados especiales desde el lugar de los hechos les estarán informando de lo que está sucediendo en el ámbito económico, político, social y cultural. Bueno, pues como usted bien sabe, el día de ayer renunció el señor Manlio Fabio Beltrones, renunció a la dirigencia del PRI. Esto al señalar que el revolucionario institucional debe reflexionar sobre la elección del 5 de junio. Renunció a la dirigencia nacional del Tricolor, pero también hay grupos de priistas que le dicen que se quede, gobernadores electos y en funciones, también legisladores y dirigentes de los sectores solicitan al sonerense que permanezca al frente del Tricolor. Bueno, ese es en el aspecto político. En el aspecto magisterial, lo que le llaman también de resistencia magisterial o gremial, mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 18 bloqueos en Oaxaca. Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones afines mantienen 18 bloqueos carreteros en 6 de las 8 regiones de Oaxaca. Y bueno, también en protesta por el desalojo de maestros del CENTE en Oaxaca, el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, renunció al cargo. Y bueno, pues también queremos informarles que con 1,746 casos el mes pasado, o sea, el mes de mayo, se registró el mayor número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso en lo que va del sexenio. Y bueno, también rebasan deudas de ingresos estatales. Las deudas en Michoacán y Coahuila, por poner un ejemplo, rebasan en más de 1,000% sus ingresos, según los datos de la Comisión Nacional para la Armonía o Armonización Contable. Desplaza a 3,000 violencia en Sinaloa. La violencia en la Sierra Sinaloense ha desplazado a 490 familias en la entidad y otras 200 de Durango en los últimos 5 años. Impera la diferencia, en otro tema, impera diferencia en salario profesional. El ingreso mensual para los profesionistas cambia drásticamente entre los estados del país,
pese a la unificación de zonas de salarios y recuperación del salario mínimo. Y bueno, pues aquí en el estado de Guerrero, pues aquí en nuestra tierra, pues hay varias movilizaciones que se han registrado el día de ayer en nuestra entidad, en Acapulco, aquí en Chilpancingo, también en la Costa Grande y en la región de la montaña. Se han registrado estas movilizaciones de maestros en contra o para repudiar los desalojos de Oaxaca. Vamos a tener también los pormenores. También acuerdan damnificados de Chilapa y gobierno comenzar el próximo lunes la construcción de 267 casas que les faltan a los damnificados de Manuel e Ingrid. Y aquí en nuestra capital, bueno, pues el día de ayer se reunieron habitantes del Ocotito, del Valle del Ocotito, se reunieron con el alcalde de Chilpancingo para pedirle que no permita que el FUSDEG imponga al comisario. Piden vecinos del Ocotito al presidente municipal Marco Antonio Leiva Mena que el FUSDEG no participe en esto porque no es una cuestión legal. Bueno, también en el caso de lo que es el municipio de Mártir de Cuilapan, con cabecera en Apango, pues la presidenta municipal o la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez, en conferencia de prensa aquí en Chilpancingo, dijo que si el gobierno no desaloja el plantón de Palacio, lo harán ellos, advierte la alcaldesa y comisarios de Apango. Y bueno, pues también al preguntarle al fiscal general acerca de los órdenes de aprehensión, como también hay en otras entidades federativas, sobre todo a líderes del CENTE o de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que sí, efectivamente hay órdenes para detener a maestros, pero no han sido ejecutadas por prudencia política. En otro tema también se alista el gobierno para el mando mixto aprobado por el Senado, dice Daniel Pano Cruz. Y bueno, también el día de ayer en la reunión o en la sesión del Consejo Ejecutivo del PRD, Consejo Estatal del PRD, acuerdan apoyar a la CETEG en las marchas contra la reforma educativa. De aceptar el magisterio, irá también a las calles, da a conocer Celestino Cesario. Hará hoy en el Congreso un pronunciamiento de condena a la represión contra maestros de Oaxaca, adelanta la diputada Erika Alcaraz. Y bueno, también debemos informarles que corresponde al Tribunal Unitario Agrario resolver el conflicto entre Huetlixpa y Ozomatlán, dice la alcaldesa de Apango. Bueno, pues también tenemos más información. Atacan a balazos a un tráiler en un asalto en la carretera en Zumpango, matan a un hombre. Bueno, pues también en esta marcha de padres, maestros y alumnos de escuelas de la capital repudiaron el desalojo de Oaxaca. Bien, pues vamos a tener información a nivel también internacional y vamos a iniciar diciéndoles que se está a unos cuantos días, bueno, pues el jueves va a ser el referéndum allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, para saber si los ingleses desean continuar siendo miembros de la Unión Europea o no. Entonces hay varios posicionamientos. Vamos al respecto, vamos al reporte internacional. El referéndum sobre el Brexit, los partidarios de permanecer en la UE van en cabeza según varios sondeos. Una encuesta elaborada para el diario escocés The Herald dice que un 46% de los británicos está a favor de permanecer en la familia europea frente a un 43% que aboga por abandonarla. También revela que hay un 11% de indecisos. El sondeo fue realizado antes del asesinato de la diputada laborista. El diario Mail on Sunday respalda el campo de los que quieren quedarse en los 28. The Sunday Times, sin embargo, se muestra a favor del Brexit en su editorial de este domingo. Los mercados financieros están alerta y la tensión crece a medida que se acerca el 23 de junio, día del referéndum. Los sondeos que hasta ahora mostraban en cabeza al campo del Brexit han tenido por efecto el debilitamiento de la libra esterlina. Bueno, pues en ese mismo sentido,
pues el Reino Unido dice retomar el control, eslogan de campaña de los partidarios de Brexit. Dennis Short. We are losing control. We have no control. Take back control. Taking back control. Es el eslogan de los partidarios del Brexit. Retomar el control, volver a ser dueños de su destino. Para ellos salir de la Unión no solo es posible, sino que además será beneficioso para el Reino Unido. En este campo hay diversas personalidades, incluidos miembros del gobierno y el exalcalde de Londres, Boris Johnson, nombrado líder oficial de la campaña por la Comisión Electoral. Lo que vemos aquí es un montón de pasta, pero no es nada comparada con la que estamos enviando a Bruselas cada día, que es más de 50 millones de libras esterlinas. Johnson y el ministro de Justicia, Michael Gove, entre otros, han hecho del argumento económico el principal de su campaña. Han desarrollado proyectos como la moneda única y la zona Schengen que han debilitado la capacidad de recuperación de nuestro continente. El euro ha creado debilidad económica. La idea es simple. El Reino Unido gasta más de lo que gana con la Unión Europea. Con los números en la mano, el saldo contribución-beneficio es ampliamente negativo, 7.000 millones de euros, para ser más preciso, pero sigue siendo menos que Alemania y Francia, por ejemplo, y siempre en términos relativos. Otro argumento clave para los partidarios del Brexit es la inmigración, pero en esta ocasión es el líder del partido populista UKIP quien lo repite sin cesar. Controlar la inmigración como miembro de la UE no es difícil, es directamente imposible, y la razón está clara. Esto es un pasaporte británico. ¿Y cuáles son las dos primeras palabras que hay escritas? Unión Europea. El partido de Farage denuncia el colapso de los servicios públicos debido a la presión migratoria y asegura que los trabajadores británicos han sufrido importantes bajadas salariales. Pero la inmigración intercomunitaria no es la única en tela de juicio. Las rivalidades en el campo de los partidarios del Brexit también complican las cosas, pero ya sigan a un líder o a otro, los británicos que quieren salir de la Unión Europea comparten una misma convicción. El Reino Unido ganará más que perderá si se retira del club comunitario. Bueno, pues así está en esto de la preparación de este referéndum, o del referéndum que se llevará a cabo el día jueves, o sea, pasado mañana. Soros y Beckman son dos multimillonarios, son dos pesos pesados contra el Brexit. El voto por la permanencia británica en la Unión Europea gana adeptos a 2 días del referéndum. La brecha frente al Brexit se amplía con una diferencia de 7 puntos según la encuesta de OIRB para el diario The Daily Telegraph. La delantera, que ha tomado la campaña por la permanencia, ha sentado bien a la moneda del país. La libra esterlina experimentó en un solo día una de sus mayores subidas en décadas. Algo que podría torcerse si, como augura el hombre que llevó a la quiebra al Banco de Inglaterra en 1992, los británicos optan por votar la salida del bloque este jueves. En una entrevista al diario The Guardian, George Soros ha advertido de un desplome de la libra que la situaría en niveles próximos a la paridad frente al euro. En el mundo deportivo suma su apoyo. Bueno, pues entonces la discusión de los dos grupos sobre si se quedan o se van de la Unión Europea tiene obviamente unos efectos colaterales en la economía del mundo. Por ejemplo, en este momento que está la indecisión, que está, digamos, el debate si sí o no, o sea, están en el momento de persuadir a la sociedad para que voten a favor o en contra. Bueno, pues la libra esterlina en este momento está débil. Sin embargo, se han llevado a cabo foros, el gran divorcio británico le llaman, ¿no? O sea, ¿se va a llevar a cabo o no finalmente la salida de Inglaterra? Pero hay opiniones diversas al respecto a este tema. Vamos a escuchar. Vamos a Deutsche Welle. ¿Por qué enviamos a Bruselas 10.000 millones de libras al año? ¿Para que parte del dinero se destine a las corridas de toros en España? ¿Usted cree que los contribuyentes británicos deben pagar por las corridas de toros en España? No, claro que no. La Unión Europea no es una democracia. Las leyes están promovidas por la Comisión Europea. Es muy frustrante tener que lidiar constantemente con un montón de normas inútiles. Es de locos.
Creo que la Unión Europea debería ir con un texto de advertencia donde diga, contiene normativas inútiles. Nuestro mensaje es claro. No queremos un pasaporte europeo. Queremos un pasaporte británico. Queremos que nos devuelvan nuestras fronteras, que nos devuelvan nuestro país. Por eso el 23 de junio será nuestro día de la independencia. Bueno, pues así está el debate público sobre el Brexit. ¿Qué quiere decir esto, el Brexit? El Brexit es aquellos que quiere decir de Gran Bretaña, exit fuera, o sea que Gran Bretaña se salga fuera de la Unión Europea. Y los que están en contra del Brexit son los que quieren que Inglaterra permanezca en la Unión Europea. Son 27 miembros que integran la Unión Europea. Entonces, vamos a esperar, vamos a darle seguimiento. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a nuestra primera pausa. Nada más hacerles un recuerdo, o digo en homenaje a una gran mujer mexicana, Chayito Valdés, que será sepultada en Guasave. La cantante sinaloense Chayito Valdés murió la madrugada de ayer lunes a la edad de 70 años en San Diego, California, donde se encontraba desde hace años internada en una clínica. Vamos a escuchar cómo cantaba de bonito. Vamos a una pausa. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Quiero volver a vivir, quiero ser feliz. Busca tu vida y no vuelvas más a mí. Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz. Porque el amor que muere no vuelve más. Encendimos la roja flama de la pasión, pero nunca será ya tuyo mi corazón. Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz. Porque el amor que muere no vuelve más. Encendimos la roja flama de la pasión, pero nunca será ya tuyo mi corazón. Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz. Porque el amor que muere no vuelve más. Continuamos con El agro. Tenemos más información. Bueno, pues continúa la campaña electoral allá en Estados Unidos y bueno, pues causó mucha polémica porque detectaron a un joven que supuestamente quería matar a
confiesa haber intentado disparar al señor Trump allá en Las Vegas. Vamos al reporte de esta nota, pues, que ha causado polémica. ¿Ha intentado alguien asesinar a Donald Trump, un joven de 19 años que fue detenido el pasado sábado en Las Vegas durante un mitin del candidato republicano? Ha confesado a la policía que su objetivo era disparar al magnate estadounidense. Michael Sanford fue arrestado en el casino Treasure Island al intentar arrebatar su arma de servicio a uno de los agentes que se ocupaban de la seguridad en el acto. El día antes, Sanford lo pasó en una galería de tiro para aprender a disparar. Bueno, pues este es un tema también que da mucha polémica, la acción de la seguridad de los candidatos. Allá en Estados Unidos se manejan tantos intereses que la verdad, híjole, tienen que tener seguridad de la seguridad, ¿eh? Pues imagínate todas las tecnologías que se usan o que se implementan o que se desarrollan o que se diseñan para que tengan seguridad los candidatos. Imagínese, señor Trump, ¿cuánto no tendrá de seguridad? Cámaras, espías, gente armada, gente preparada y de mucha confianza, incluso en la propia comida y todo eso. Bueno, vamos a Italia. ¿Se acuerda que ayer hablábamos sobre el movimiento 5 estrellas? Ese resurge, es una nueva expresión política en Italia. Y bueno, pues parece que están ganando varias posiciones. Vamos al reporte con el movimiento 5 estrellas. Estrellas que lanzó hace 7 años el humorista italiano Beppe Grillo para acabar con la clase política tradicional, se convirtió rápidamente en la segunda fuerza en el Parlamento. Con sus diatribas furibundas contra el sistema, Beppe Grillo electrizaba multitudes apoyándose en el rechazo masivo a los partidos tradicionales. No quería barreras, las han puesto para protegeros de mí, porque las barreras son el símbolo de la Italia de hoy. No estoy aquí para contaros cuentos ni para ganar votos, no quiero vuestros votos. Habéis oído muchas cosas, desde 1860 os cuentan milongas aquí en Sicilia. Beppe Grillo comenzó organizando en 2007 manifestaciones masivas contra los políticos bautizadas como Vaffanculo Day, las famosas jornadas de a tomar por culo. El movimiento 5 estrellas nació en 2009 de ese hartazgo generalizado, cuando el blog de Grillo se convirtió en un espacio de democracia participativa directa en el que se invitaba a los militantes a pronunciarse sobre las orientaciones políticas y elegir a los candidatos. Con ideas pilladas a derecha e izquierda, las medidas de su programa son muy variadas. Creación de un salario mínimo, referéndum para salir de la zona euro, medidas estrictas contra la corrupción y para impulsar las pymes, límite a los mandatos electorales, reducción de los salarios de los políticos, financiar a partidos y a la prensa, internet gratuito para todos. El M5S tuvo un comienzo espectacular, consiguió el 25% de los apoyos en las legislativas de febrero de 2013. Contrario a las alianzas, renunció en el último momento a apoyar las uniones civiles entre homosexuales, avaladas por un 80% de su militancia, para evitar, según los observadores, perder votos de la derecha en las municipales y ofrecer una victoria política al gobierno. Aunque el histriónico cómico se retiró oficialmente de la política hace 18 meses, sigue siendo el garante y juez supremo del movimiento, decretando a su guisa las expulsiones a través de su blog. Además, los ediles tienen que firmar un código de buena conducta que les obliga a pedir la autorización al staff del movimiento para toda decisión importante. Bueno, pues en Italia, así van las cosas en Italia. Y bueno, donde también hay polémica es allá en Estados Unidos. Hay mucha gente que dice, ¿sabe qué? Ya hay que limitar la cuestión de la venta de armas. Ya no puede ser posible que hombres desquiciados, jóvenes frustrados, estén utilizando armas, comprando con una gran facilidad, y nosotros aquí espantados, asustados, no sabemos a qué hora vienen otra vez los balazos. Y bueno, pues esto ha generado obviamente una serie de polémicas. Sin embargo,
en el Senado de Estados Unidos, rechazan aumentar el control de las armas pese a la matanza que se registró en Orlando, donde están identificados 50 muertos y varios heridos también, otros 50 también. El Senado estadounidense rechaza aumentar el control de las armas pese a la matanza de Orlando. Ninguna de las 4 iniciativas que habrían endurecido su venta ha salido adelante. 2 de las propuestas buscaban impedir que personas investigadas por posibles lazos terroristas puedan comprar armas. ¿Por qué si tengo que pasar por un riguroso escrutinio cada vez que me subo a un avión para protegerme del terrorismo? ¿No se utiliza ese mismo escrutinio para que aquellos que están siendo investigados por terrorismo puedan comprar un arma? Los republicanos, por su parte, no conciben que el gobierno federal pueda negar a alguien un derecho constitucional y consideran que ello debe ser, en todo caso, tarea de los jueces. Este es un problema muy grave que requiere una respuesta seria y tiene solución, por lo que me comprometo a buscarla. Sin embargo, para encontrar esa solución tenemos que unirnos en vez de presentar diferentes propuestas, que ya han fracasado por mayoría en esta Cámara cuando votamos en diciembre. Dejemos a un lado los juegos partidistas y hagamos juntos una propuesta que sea efectiva y dé una respuesta al pueblo americano. Una vez más, el debate de reformas se libra entre los que quieren proteger el derecho constitucional al uso de armas y el intento de evitar que las armas caigan en manos equivocadas que puedan cometer matanzas. Bueno, ese es un tema que trae obviamente mucha polémica y bueno, pues vamos a darle también seguimiento a ese tema porque también nos afecta o no nos afecta. Por supuesto que sí nos afecta. Bien, pues vamos a ver a otros 2 temas también importantes. Bueno, pues que es el de realmente el Día Mundial de los Refugiados se conmemora con 65 millones de desplazados. 65 millones. Este es un tema muy polémico, obviamente que trae mucho debate, muchos temas de análisis, mucha academia, mucha especulación, y hay una sola realidad, que no viven en sus casas, que están fuera de su patria, son repatriados, otros que huyen, otros que se asilan, en fin, sin embargo, hay desplazados, hay muchos desplazados. Vamos a hacer una rememoración de la información sobre este tema de los 65 millones de desplazados que se registran en el mundo. El Día Mundial de los Refugiados, una fecha de suprema vigencia y relevancia, ya que según la ONU, el número de personas desplazadas incluso ha superado las cifras de la crisis tras la Segunda Guerra Mundial. Antonio Teixeira ha recopilado más datos publicados por la organización y nos lo va a compartir en directo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Victoria? Pues... Bueno, ¿cuáles son las cifras, de esta crisis migratoria, que es lo más importante? Y desde luego también es importante no olvidar nunca, cuando estamos hablando como un día como hoy de los refugiados, es que también estamos hablando de consecuencias muy graves de conflictos y de violencia que están viviendo en su país. Por eso es precisamente por lo que cogen sus cosas y se marchan de ahí. Por eso están huyendo, por eso ACNUR está siempre con la lupa encima. Y por ejemplo, los datos son escalofriantes, porque si nos quedamos con algo también aquí, el gran titular preocupante es que está aumentando el número de refugiados y además también que está bajando el número de lugares que los tienen de acogida. El número, cifra récord, más de 65 millones. Desde luego que también es preocupante esto, 24 desplazados por cada minuto. Y fíjate, casi más de la mitad de los refugiados solamente con 3 países, Siria, Afganistán y Somalia. Además, ellos lo que están diciendo, lo que decimos nosotros también, que están huyendo, pero ¿hacia dónde están huyendo? Pues vamos a ver hacia dónde. Tenemos el mapa porque realmente es Europa, lo que están viendo ustedes aquí, la parte sur de Europa. Claro. Recuerda que cuando comenzó la crisis de los refugiados, pues ellos lo que hacían era
por la ruta de los Balcanes, una ruta de los Balcanes que luego lo que se hizo fue cerrarse, y entonces el único remedio, la única vía de escape era por el mar. Por eso vemos aquí la salida hacia el mar Mediterráneo. Bueno, los que cruzaron el mar Mediterráneo, los que lograron, justo son las cifras, más de 200.000, pero en esos... Los que lograron llegar, ¿no? Sí, claro, los que llegar a la zona donde tenían ellos planificado, pero murieron más de 2.800. Claro, estas cifras son tan preocupantes que en un día como hoy lo que ha querido ACNUR, y mucha gente también se han sumado, es lanzar por medio de Twitter, por medio de las redes sociales, un hashtag. Este es el que están viendo aquí, With Refugees. En castellano también lo pueden hacer, es almohadilla con los refugiados. Estamos viendo gente de todo tipo, cualquier sexo, cualquier edad. ¿Quiénes son los más afectados, Antonio, por esta crisis? Desgraciadamente vemos por aquí algunos, bueno, casi no se ve, pues son los niños. Más del 50%, el 51% de los niños conforman la gran masa de los que están obligados a salir de su país. Además, también ACNUR pues hace referencia a una cuestión bastante angustiosa, y es que no solamente están mandando niños, sino que quedan desamparados porque están viajando solos. Lo vemos aquí, más del 92% viajaron solos de los que llegaron a Italia por mar. Pierden a sus padres. Y claro, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que están casi en manos de las mafias. Pero para hablar de ACNUR, para hablar de este informe, ¿qué te parece si hablamos precisamente con una de las representantes de ACNUR en España? Ella se llama María Jesús Vega. La veía yo hace cuestión de unos segundos por aquí. La veo de nuevo, le mando un saludo. Le quiero preguntar, estamos hablando de un problema enorme. ¿Tiene realmente esto una solución? ¿Qué solución podrían proponer los gobiernos de Europa, que en este caso son los que más afectados están? Pues los gobiernos de Europa deberían de cumplir con sus responsabilidades según la legislación de la que son firmantes, según la Convención de Ginebra. En lugar de cerrar fronteras, de poner vallas, de utilizar bombas de agua y de poner más obstáculos o de trasladar el problema al vecino de al lado, deberían de afrontar esta crisis de manera conjunta, de manera coordinada, y que dejáramos de ver todo ese número de muertos. Y lo que vemos en Europa es simplemente una pequeña parte de esos 65 millones de personas que se encuentran, el 86%, en los países más pobres del planeta. Bueno, pues hemos hablado sobre la acción de los desplazados, más de 65 millones de desplazados en el mundo. Bueno, pues es un tema que nos da mucho que leer. También hablamos de los desplazados aquí en México. Bueno, la violencia ligada a grupos criminales se ha vuelto uno de los principales motivos del desplazamiento forzado interno de miles de mexicanos, según un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que llama a las autoridades a levantar un censo para conocer la verdadera magnitud del fenómeno. El organismo señaló que identificó y entrevistó en todo el país a 1.784 personas que dijeron haber sido desplazados, aunque a partir de información de autoridades locales, las propias víctimas y organismos de derechos humanos detectó al menos un total de 35.433 personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia porque su vida o libertad corre en peligro. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, dijo que su reporte no mide el fenómeno, sino que lo visibiliza para que las autoridades puedan reconocer oficialmente que es un problema real y se avance en la creación de una ley para atender a las víctimas. El desplazamiento forzado interno en México es un problema cuya magnitud y alcances reales aún debe ser investigado y determinado de manera objetiva e integral, dijo González. No precisó el periodo en el que se hicieron las entrevistas. La comisión señaló que México ya ha enfrentado en el pasado situaciones de desplazamiento relacionadas a levantamientos armados, violencia por temas religiosos y por desastres naturales. Pero González señaló que la violencia ligada al crimen es ahora la principal causa. Vamos a un corte. Regresamos, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos en este día rindiendo un homenaje post-mortem a Chaito Valdés, que murió el día de ayer. Murió a la edad de 70 años en San Diego, California, donde se encontraba interna de hace 10 años en una clínica. Lo anterior fue confirmado por su hija Cecilia Bojorquez Valdés, quien señaló que la llamada Alondra de México murió a causa de un paro respiratorio. Continuamos con
El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Corazón, ¿me estás oyendo, chiquitito? Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. El agro. Es un programa dedicado al campo. Los campesinos siembran y nosotros consumimos. Bueno, pues continuamos con más información. Bueno, pues vamos a Cuba. Cuba está en la idea de invertir, o sea, de abrir las puertas a las inversiones extranjeras. El inversor canadiense se ha fijado en esta bahía. Su plan, hoteles, apartamentos de lujo y un campo de golf. El proyecto lleva 20 años en un cajón. Ahora por fin entra en fase de realización. Su precio, $1,200 millones. Es el mayor proyecto individual aquí en Cuba. Hasta ahora, las inversiones extranjeras eran un bien escaso. Solo esta empresa minera canadiense ha traído regularmente grandes cantidades de dinero al país. Lleva 30 años explotando níquel en Cuba. Para nosotros esta empresa conjunta era interesante sobre todo porque tenemos una empresa en Canadá que puede procesar el material. Las grandes esperanzas están depositadas en los estadounidenses. Entre tanto, para los ciudadanos es más fácil hacer viajes privados a Cuba. Además, los bancos estadounidenses ahora pueden financiar sus negocios exportadores. Y Cuba está lista. Este puerto fue construido en 2014 expresamente para los extranjeros. Entre tanto, se han afincado aquí 9 empresas. Pero no es más que un comienzo. Aún es pronto para hablar de un boom de inversiones. Bueno, pues este es parte de la información ahí de lo que está sucediendo en Cuba. Y bueno, pues vamos nada más y nada menos que
a Puerto Rico. A ver qué dice la Organización de las Naciones Unidas al respecto. El Comité Especial de Descolonización de la ONU aprobó hoy por consenso una resolución que reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia. El texto fue introducido en el plenario de ese órgano por el delegado cubano, embajador Humberto Rivero Rosario, y contó con el auspicio de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Siria y Rusia. El pueblo de Puerto Rico continúa sin poder ejercer su legítimo derecho a la genuina autodeterminación. Estados Unidos de América, la potencia colonial, mantiene el dominio económico, político y social sobre esa hermana nación que, a pesar de ello, ha preservado su arraigada e inclaudicable vocación de independencia, aun cuando han transcurrido 118 años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico. La resolución reitera que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña con propia e inconfundible identidad nacional y reconoce que en el contexto del recrudecimiento de la crisis económica y fiscal en la isla, el estatus actual le impide a su pueblo la toma de decisiones soberanas para atender sus necesidades y definir su futuro. Un nuevo elemento de la resolución de este año es la preocupación ante la inminencia de que el Congreso de Estados Unidos imponga a Puerto Rico una junta de inspección fiscal y las declaraciones realizadas por el Procurador General ante el Tribunal Supremo de ese país, que afirman que la isla sigue siendo un territorio bajo la soberanía estadounidense y sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Bueno, pues el día de ayer se dio a conocer el informe anual de Global Witness, que fue donde da algún informe donde unos 185 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en el mundo, cifra nunca vista antes. Estamos viendo en el caso, estos ambientalistas son de Brasil, Filipinas y Colombia, entre los más mortíferos, es lo que dice el informe de Global Witness. También dice que en el 2015, más de 3 personas a la semana fueron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y ríos frente a industrias destructivas, declara el informe. En terreno peligroso, agrega que el medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceites de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra, haciendo caso omiso de la gente que ahí vive, afirmó Bill Kate, encargado de las campañas de Global Witness, organización con sede en Londres. La cifra de casos documentados en 16 países señala que hay mucho más aún bajo investigación, representa un incremento del 60% respecto al 2014 y es el más alto desde que se iniciaron estos informes anuales en el 2002. La minería fue el sector en el que hubo mayor número de asesinatos de defensores de medio ambiente, señala el informe anual de Global Witness difundido el día de ayer. Brasil encabeza la lista con 50 ambientalistas asesinados, seguido de Filipinas con 33 y Colombia con 26. Después se ubicaron Perú con 12 casos, Nicaragua con otros 12, República Democrática del Congo con 11, Guatemala con 10, Honduras 8, y no incluye el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada este año, India con 6 y México con 4. Según el informe, 67 defensores de la tierra y el medio ambiente, o sea 40% del total, fueron asesinados el año pasado y eran integrantes de comunidades indígenas. La organización pide la intervención de los gobiernos en lo que considera una espiral de violencia contra ambientalistas, investigar los casos, defender el derecho de los activistas a oponerse a proyectos destructivos del medio ambiente y sus tierras. Además, solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y actividades
ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales. Bueno, imagínense, este año Global Witness da a conocer que en el año pasado fueron asesinados 185 ambientalistas, defensores de la tierra y del medio ambiente. Fueron asesinados el año pasado en el mundo. Vamos a una pausa. La naturaleza de la humanidad es el agro. Regresamos. Rodeados de la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza la silla vacía. Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó la ruina de tu vida, la de ellos y mía. A veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo y de allá nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. A veces me preguntan si estás en el cielo, y me muerdo los labios al decir que sí. Por Dios que hay momentos que he sentido celos de ver que te quieren mucho más que a mí. No el más grandecito que ya entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente. Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama, y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente. Ve a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría. Luego se detiene, te besa y te abraza, aunque solo acaricia la silla vacía. Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Recuerde, usted es la primera persona del mundo. Seguimos en el agro. Bueno, pues un tema que ha dado la vuelta al mundo es el caso Oaxaca. El caso Oaxaca es un tema que realmente hay que pensar y repensar cómo lograr la armonía a partir de los diversos criterios sobre la reforma educativa. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que no a la reforma educativa. La mayoría de los maestros se han sometido a los exámenes que estipula la ley para mejorar académicamente, para mejorar salarialmente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que es una reforma laboral que no tiene nada de académica y que al contrario le quita sus prestaciones sociales, los limita e incluso con los exámenes a muchos los pueden correr. Bueno, ¿cómo se escuchaba en Deutsche Welle esta información de las protestas contra la reforma educativa en México? Dice Deutsche Welle. Vamos al reporte. Una reforma que ya suma mucho tiempo y la gran pregunta ahora bueno, es quién ganará el... vamos a retomar técnicamente para que usted esté perfectamente informado. Ya suma mucho tiempo y la gran pregunta ahora es quién ganará el pulso en las calles o quién debería. ¿Acaso no es hora, con esto que vemos, de volver a una mesa de diálogo? El corresponsal de Deutsche Welle en Ciudad de México, Jaime Hernández, nos da la perspectiva hasta ahora. Jaime, te saludamos. Bueno, cuando hablamos de posturas irreconciliables, cuando hablamos de tantos heridos y de manifestantes muertos, ¿cómo es que se ha llegado a este extremo? Nos preguntamos, Jaime. Básicamente por la falta de habilidad política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación
que han decidido ampliar la mano dura contra este movimiento que por primera vez irrumpe en este tipo de violencia, y por primera vez hay 3 muertos, más de 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos según las últimas cifras, con bloqueos de carreteras, con camiones incendiados, con amenazas de secuestros de líderes políticos, de lo mismo del Partido Revolución Institucional como del PAN. Aquí en la Ciudad de México hay una intensa movilización de los profesores que han ido a manifestarse por las calles, y esto se ha salido ya de control del gobierno. Por tanto, urge, de parte del sindicato está urgiendo al gobierno que se siente de nueva cuenta en la mesa de la negociación. Lamentamos realmente lo que nos cuenta Jaime, y nos preguntamos también cuán caro le puede terminar costándole al gobierno estos hechos de Oaxaca. El hecho de que haya llegado la sangre al río demuestra hasta qué punto el gobierno no previó, fue incapaz de prever esta situación que se ha salido fuera de control, y todo parece indicar que el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto tendrá que actuar de urgencia para ver si es posible llegar a la conciliación y aceptar la propuesta del diálogo de estos profesores que ya han amenazado con responder a esta guerra que el gobierno, desde su punto de vista, ha iniciado contra ellos, incluso secuestrando a diputados y a líderes políticos locales. Muy interesante, Jaime. Seguimos contigo muy pendientes allá en Ciudad de México. Hasta pronto. Bueno, pues continuamos con este tema también. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamentó la muerte de 8 personas durante los hechos violentos. Bueno, no son 5 o 6, eso quedó nada más en este reporte que fue ayer en la mañana. Pero el presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte de 8 personas durante los hechos violentos registrados el pasado domingo en Oaxaca, y ordenó brindar la atención médica necesaria a los lesionados a través de las instancias federales de salud. Además, el mandatario federal instruyó a la PGR a apoyar a la Fiscalía oaxaqueña a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de los hechos violentos, con un saldo de 23 detenidos y más de un centenar de lesionados. En Twitter dijo que giró instrucciones para que en el marco de la ley se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto. En una serie de 5 mensajes lamentó los enfrentamientos registrados en Nochistlán, Oaxaca. Ahí murieron 8 personas durante un enfrentamiento entre simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y fuerzas policiales. Dijo: lamento la pérdida de vidas humanas, mi solidaridad con sus familiares, así como con las personas que resultaron heridas. Luego de los mensajes del presidente, la Procuraduría General de la República, la PGR, dio a conocer que trabajan en coordinación con la Fiscalía oaxaqueña y que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Bueno, pues ¿cómo se manejaba también este tema? Bueno, pues este tema traen audios que se dieron a conocer el día de ayer en el mundo. ¿Hubo o no hubo balazos? Es lo que dicen. Bueno, pues después de estos balazos llegó un helicóptero y tiraron desde arriba, desde el helicóptero, gases lacrimógenos. ¿Por qué? Para desactivar el plantón que estaba obstruyendo el paso de vehículos en la autopista Oaxaca-México, a la altura del poblado de Nochistlán. Entonces ahí es donde vino la refriega, y bueno, pues esto trae consigo obviamente una serie de especulaciones y sobre todo el llamado de organizaciones para que se inicie el diálogo. Todos están pidiendo el inicio del diálogo. Entonces, bueno, ayer el señor secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, tras los hechos violentos del domingo en Nochitlán, Oaxaca, han sido puestos a disposición del Ministerio Público 23 personas, 4 de ellas son profesores. Y tras los enfrentamientos del domingo, 7 murieron por disparos de arma de fuego y una más falleció el lunes por heridas de un artefacto explosivo. A 7 cadáveres se les practican las necropsias de ley por parte de peritos forenses, pero ninguno es profesor. 4 elementos balísticos se analizan para determinar el calibre. Así lo explicó Joaquín Carrillo, fiscal general de Oaxaca, en conferencia de prensa conjunta con Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal, así como con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. En su intervención, Galindo Ceballos agregó que en la planificación para desbloquear la carretera participaron unos 800 policías estatales y federales debidamente equipados sin armas de fuego, dice, y detalló que las corporaciones policíacas fueron agredidas de manera directa por grupos radicales que les arrojaron cuetones y petardos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró lo sucedido en Nochitlán, Oaxaca, como una situación extraordinaria que es, se está revisando, dice, pormenorizadamente. Confirmó que la PGR ya interviene en el caso y desplegaron ya peritos en este sentido para que se atienda inmediatamente. Y aseguró que tanto el gobierno federal como estatal trabajarán de manera conjunta para garantizar la tranquilidad de las comunidades del Estado, además de expresar su solidaridad y respaldo a los familiares de las personas fallecidas y heridas, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. ¿Qué dijo el gobernador de Oaxaca? Pues en su participación, Gabino Cue reveló que según el sector hotelero se reportaron 150 millones de pesos en pérdidas económicas, mientras que el sector restaurantero reporta pérdidas de 800,000 pesos diarios. Detalló que existen diversas organizaciones sociales solidarias con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que han realizado bloqueos a lo largo y ancho de la entidad, pero también hay grupos ajenos a la causa magisterial, dijo, responsables de actos de vandalismo que han radicalizado los hechos. A pregunta expresa de un reportero sobre algunas voces que piden su renuncia, Gabino Cue respondió que falta aún meses para terminar con su mandato y que cumplirá con su trabajo en la administración del gobierno oaxaqueño. Pues así está esta situación. Y el día de ayer, ¿qué pasó el día de ayer? En 9 entidades federativas marcharon por los hechos de violencia en 9 estados del país. Diversos sectores sociales, a través de marchas, bloqueos e incluso colectas, mostraron su solidaridad y condenaron el enfrentamiento ocurrido el domingo en Oaxaca entre policías e integrantes de la CENTE. En los hechos, 8 personas murieron, además de que se reportaron más de 100 uniformados y 53 civiles heridos. En la Ciudad de México se realizaron distintas movilizaciones en donde los profesores de la coordinadora aseguraron que las muertes forman parte de una estrategia de represión del gobierno oaxaqueño y también de la venganza de autoridades federales en contra del magisterio, es lo que dice. Yendo también al reporte de que si hubo clases, no hubo clases, vamos a escuchar cómo se manejaba Excelsior en ese sentido. Escuelas de nivel básico, medio y medio superior de Oaxaca suspendieron clases. Colegios particulares también suspendieron actividades con la finalidad de brindar mayor seguridad a la comunidad estudiantil y docente. Esta mañana grupos de personas vandalizaron y robaron tiendas de varias regiones de Oaxaca, ocasionando daños materiales y pérdidas económicas a empresas y comercios. La CENTE anunció para los próximos días nuevos bloqueos a carreteras y autopistas, además de plazas comerciales, dependencias del gobierno federal y estatal. Y en ese sentido también les decíamos en las marchas ayer por la tarde, quienes se encuentran en el plantón de la Ciudadela hicieron una valla humana sobre la avenida Chapultepec a la altura de Televisa. Paralelamente, frente a la representación del gobierno de Oaxaca en la colonia Anzures, un grupo de 100 personas buscaban grafitear la fachada de la casona. Por ello, policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvieron a 9 personas y aseguraron que los arrestados traían consigo petardos y bombas molotov. De igual forma, aquí en Guerrero,
Maestros, padres de familia, organizaciones civiles y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigieron justicia en distintas regiones. En Chilpancingo, por ejemplo, fue la CETEG, marcharon del campamento instalado frente a su edificio sindical hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero. Allí rompieron cristales, destruyeron papelería, equipo de cómputo, mobiliario. Efectivos de la Fuerza Estatal los replegaron con gases lacrimógenos. Los docentes lanzaron algunas piedras a los policías. Las oficinas a las que irrumpieron fueron la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la del secretario de Educación José Luis González de la Vega, la Secretaría Técnica, Comunicación Social y Equidad y Género. En Acapulco, Costa Chica, Costa Grande Norte y La Montaña también hubo movilizaciones. Walter Emanuel Añorbe Rodríguez de la Comisión Política de la CETEG dijo que las protestas subirán de intensidad. Esto fue en Guerrero. Vamos a continuar con más información sobre este mismo tema, algunas reacciones que han habido y también algunos avances que hay acerca de la propuesta que hace el padre Solalinde para hacer una comisión de intermediación de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Federal. Son las 8 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y un homenaje a Chaito Valdés. Desde la naturaleza de la humanidad, continuamos con usted. Miren más cómo le quiere la gente. Gracias. Miren. Qué bello, mira nada más. Bienvenidos. Gracias a ese Dios, Señor Supremo del que acabas de hablar, estamos aquí para darles nuestra alma, nuestro corazón y nuestro sentimiento a todos ustedes. Gracias. Qué bello, ¿eh? Les amo por sobre todas las cosas. Por ustedes estoy aquí. Y por Dios, nuestro Señor. Gracias. Qué lindo. Marco musical también del acordeón de oro de mi compadre Juan Vélez Martínez. ¡Vámonos! Un tema que van a recordar. Que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. Que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. ¡Hoy no más! Comprendo, no tienes tú la culpa. Eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no olvida, quien te arrastra en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Continuamos con la naturaleza de la humanidad. Bueno, pues también el día de ayer presentó sus cartas credenciales la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
Y bueno, le preguntaron en la primera rueda, también una vez que entregó las credenciales, hubo una conferencia de prensa o una primera rueda de prensa que ofreció en Palacio Nacional minutos después de que entregó al presidente Enrique Peña Nieto sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos. Y dijo Roberta Jacobson que con relación al conflicto en Oaxaca, señalando que el caso, dice, esperamos que se pueda resolver de manera pacífica y sin ningún tipo de pérdida de vida. Afirmó que la embajada lamenta la pérdida de vidas que se dieron durante el enfrentamiento, pero precisó que no se ha emitido por ahora una alerta de viaje a esa entidad al sureste. Puntualizó que van a monitorear la evolución del conflicto, si bien fue enfática en mencionar que es un problema que compete solo a los mexicanos, dijo. Bueno, pues vamos con el estado del tiempo, vamos a la ciudad y puerto de Acapulco, con Sabás de la Rosa, quien es el coordinador de Protección Civil en el municipio de Acapulco. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sabás. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, auditorio. Bueno, en este día en Acapulco amanecimos muy nublados y al parecer, como se aprecia en la imagen del satélite, en este momento el Servicio Meteorológico Nacional, pues gran parte del estado de Guerrero está nublado, inclusive en la parte de la Costa Grande de Guerrero, por Zihuatanejo, por aquella zona, un poquito más intenso los nublados y con posibilidades de precipitaciones por toda la nubosidad que está cubriendo gran parte y desprendimientos nubosos dejados por esta tormenta tropical Daniel en momento de impactarse por el estado de Veracruz. Aquí en Acapulco, repito, nublados, un amanecer nublado que poco a poco se irá despejando. Temperaturas elevadas tendremos hoy en gran parte de Guerrero, temperaturas elevadas, eso nos está indicando el pronóstico, pero también resaltable y mencionar, Luis, es otra vez tenemos el aviso del mar de fondo en el puerto de Acapulco y por este aviso desde ayer se están emitiendo todas las recomendaciones a las autoridades tanto municipales, pero también se están emitiendo las recomendaciones a todo aquello que tenga que ver dentro de la franja turística, hoteleros, restauranteros, deportes acuáticos, todo aquello que de una o de otra manera puede implicar un riesgo para la población que nos está visitando o que disfruta el puerto de Acapulco. Por parte con Capitanía de Puerto también llevamos una estrecha coordinación para ver el tema de la isla Roqueta, que las corrientes no nos afecten el desembarque y embarque de la isla de Roqueta. Y bueno, afortunadamente pues ya estamos en coordinación con todas las dependencias involucradas, pero también estamos ya desde ayer dando los avisos correspondientes para que no tengamos ninguna incidencia en nuestro puerto de Acapulco por el tema del mar de fondo en esos días. Muy bien, pues hasta este momento, por anoche llovió y hoy en la mañana también un poco, ¿verdad? Sí, no, aquí en Acapulco no tuvimos precipitación en el puerto de Acapulco, desde el día viernes o el sábado por la madrugada que llovió muy fuerte, pero en ese momento está muy nublado, eso sí, está muy nublado en el puerto, pero bueno, poco a poco vemos que podríamos tener mejor tiempo en esta parte del estado de Guerrero. Muy bien, pues vamos a estar pendientes entonces para las próximas horas. ¿Qué tenemos que prevenir? Las próximas horas van a estar nublado y poco a poco, como vaya transcurriendo el tiempo, el día se va a ir despejando, vamos a ir despejando y quizás por la tarde-noche lleguemos a tener más nublados o se incrementen más nublados en Guerrero por la entrada de humedad del Océano Pacífico, así como los remanentes de esa tormenta tropical Daniel que impactó el día de ayer en Veracruz. Muy bien, pues te agradezco. Bueno, Veracruz también, Tamaulipas ha estado lloviendo, ¿verdad? Toda la gran parte, esa zona sí, Veracruz, Tamaulipas, esa zona donde impactó la tormenta, pues las condiciones meteorológicas son otras, y bueno, aquí hay que estar muy atentos y vigilantes a todos esos remanentes que va entrando, a no tener incidentes en nuestro estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco. Muy bien, pues te agradezco mucho, gracias, Sabás, muy amable, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues el día de ayer renunció Manlio Fabio Beltrones, pues dejó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dijo en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí, dice, al tomar posesión del cargo. En un mensaje de poco más de 20 minutos, donde reconoció que en los comicios pasados su partido tuvo tropiezos electorales en 7 estados, aseguró que lo que está en juego es el proyecto de la nación para el siglo XXI. El político sonorense parafraseó a Luis Donaldo Colosio. En ese sentido, Beltrones destacó que se refiere a hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de los gobiernos priistas. Vamos a escuchar parte del mensaje de Manlio Fabio Beltrones
el día de ayer en su renuncia a la dirigencia nacional del PRI. Parafrasear a Luis Donaldo Colosio: lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten. Nos queda claro que nuestro partido tiene que cambiar. Es necesaria una transformación a fondo para servir mejor a la gente y conectarnos más con la ciudadanía, tanto en sus causas y aspiraciones como en el rechazo hacia políticas públicas con las que no coinciden. Estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos, de todos ellos, votantes priistas o por otros partidos que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad, donde quiera que ésta se encuentre. Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas. En muchos de los casos, los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable. Sus respectivos partidos sufrieron una sanción de la ciudadanía vigilante que premia o castiga con su voto. Es necesario que haya una correspondencia y retroalimentación en las agendas de gobierno y partido, respetando el ámbito de competencia de cada parte. Es imprescindible, diría que es urgente y prioritario, que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos, de los legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI, que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad. Requerimos hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de la gestión de los gobiernos priistas. Vemos grupos de la derecha más conservadora en los que afloran expresiones que atentan contra la libertad de elegir la forma de vida, contra las preferencias personales y contra las mujeres. La vida y la política siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos. No obstante, siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias. Por ello, en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es que hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente. Pues eso dijo: presento mi renuncia a este Consejo Político. Mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente, para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen. No se trata nada más de ver nuestro orden interno, sino de ver hacia el futuro del país que queremos. Y eso tiene que discutirse a profundidad. Esta es mi contribución inmediata al debate que propongo abrir en nuestras filas. No es una medida irreflexiva, es una decisión responsable para abrir el espacio del debate interno y permitir que la dirección colegiada de nuestro partido tenga la libertad de decisión para encontrar el mejor camino a seguir por el PRI en su próxima Asamblea Nacional, que será definitorio para modernizarlo y conservarlo actualizado, sólido y competitivo electoralmente. Para eso sí sirven los partidos políticos. Finalmente, dejo constancia pública de mi profunda gratitud con los militantes y simpatizantes priistas de todo el país, que son el corazón y el orgullo del PRI. A esos que nos volvieron a confirmar en estas elecciones como el partido con el mayor número de votos recibidos. A ellos que son la fuerza vital de su transformación y a quienes realmente les debemos nuestra leal conducta responsable
en estos momentos de retos, de necesaria reflexión y transformación. Muchas gracias. Bueno, pues así fue el discurso de despedida o de renuncia precisamente de Manlio Fabio Beltrones a la dirección nacional del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto asumió la dirigencia el 20 de agosto del año pasado. Y bueno, pues basó su renuncia en la disciplina partidista y dijo que si bien seguirá en la política, por el momento hará una pausa necesaria, dijo. Llamó a su partido a una profunda revisión de los resultados de hace 2 semanas, que, insistió, tiene una explicación multifactorial. Bueno, pues debemos recordar que Manlio Fabio Beltrones fue gobernador de Sonora, fue muy amigo de Luis Donaldo Colosio, y bueno, lo planteó también, ¿no? Y bien, también pues en este mismo sentido, en su renuncia, pues también en su salida y renovación de toda la dirigencia priista lo acompaña también el guerrerense Manuel Añorbe Baños, quien fue nombrado por Beltrones como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bueno, pues vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 15 minutos, tenemos más información para ustedes. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos.